Bueno, estábamos diciendo que acá teníamos nuestro mapa que representaba la población aglomerada y que usaba para representarla círculos de distintos tamaños que tenían que ver con la cantidad de población de cada uno de esos de esas localidades, ¿sí? Bien, Sí, entonces, profe, consulta. sí. ¿Hace cuánto que empezó la clase? ¿Empezó ahora a las 2:30 o a las 2? Un poquito después de 2:30, sí. Ah, está bien, está bien. Entonces, perdón. Robinson dice que entre las localizaciones, ¿sí? O sea, cada lugar donde nosotros tenemos la representación de un dato, ¿sí? Y los atributos de esos lugares, ¿sí? O sea, el atributo temático, la componente temática de ese dato, nosotros podemos establecer una serie de relaciones que nos permiten obtener información de los mapas, que nos permiten interpretar los mapas. Y él habla de que podemos hacer relaciones entre localizaciones. ¿Sí? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes en este mapa si yo tomara solamente de estos datos que yo tengo representados ahí, la componente vinculada a la localización, ¿sí? O sea, la ubicación de cada uno de esos elementos que yo tengo ahí. Y relaciono solamente la ubicación de un elemento, por ejemplo, esta localidad, con la ubicación de esta localidad. ¿Qué preguntas les parece a ustedes que puedo responder a partir de relacionar componentes de localización de dos lugares diferentes? Puede ser que sea cuál es la distancia entre esas dos localidades. ¿Cuál es la distancia? Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿En qué dirección se encuentra una de otra? ¿Podría ser? Sí. ¿Sí? Si está más al norte, si está más al sur, si está hacia el este. Si uno pensara en los sectores, por ejemplo, donde hay aglomeración de esos datos, uno a partir de unir localizaciones podría determinar el área que ocupan, ¿sí? Si pensamos en otros datos. Bien, ahí solamente yo estoy relacionando para responder esas preguntas las localizaciones, es decir, qué ubicación tiene un lugar y qué ubicación tiene el otro lugar, ¿sí? Después, dice Robinson, hay otro tipo de relaciones que nosotros podemos trabajar pensando en varios o diferentes atributos en una misma localización. ¿Sí? Estoy vinculando ahora ya no localizaciones entre sí, sino acá las tres componentes del dato, las dos de localización y la componente temática del atributo. Y dice, en una localización yo puedo tener varios atributos y puedo hacer relaciones entre estos atributos y la localización en la que se encuentran. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se les ocurre alguna pregunta para responder a partir de estas relaciones entre varios atributos o varias modalidades del dato y las localizaciones? Puede ser dónde se encontraría la principal concentración urbana en la provincia. Y sí,
Ahí estoy relacionando un atributo y la localización, ¿sí? Y su localización. Pero podría ser un ejemplo donde yo relaciono las dos cosas. Yo podría decir dónde están localizadas o en qué localizaciones, ¿sí? Porque acá lo que está planteando es varios atributos en una localización. Entonces yo podría decir, ¿dónde coinciden rutas nacionales? Porque es otro atributo que yo tengo representado ahí, las rutas en ese mapa, ¿sí? Y localidades. O podría decir, si tengo varios atributos y una localización, yo si tuviera otros mapas podría pensar en, bueno, en dónde está Neuquén. ¿Qué cantidad de población había en el 70? Si tuviera el otro dato, ¿qué población había en el 80 y qué población habría en el 90? ¿Sí? O podría pensar algún ejercicio, como tal vez han hecho ustedes, los que están más cerca de la escuela, de haber terminado el secundario, decir en este lugar qué características tiene el relieve, qué características tiene la vegetación, qué características tiene el clima, ¿sí? Son 3 atributos vistos en un mismo lugar, ¿sí? El otro tipo de relaciones que dice Robinson, dice entre localizaciones de atributos, o sea que yo estoy pensando localizaciones distintas del atributo en una distribución dada. Cuando hablamos de una distribución, hablamos no de una distribución, en este caso no está hablando Robinson de una distribución espacial, sino que está hablando de la distribución de los datos, o sea, cómo varía los datos de población aglomerada en el 70, entre qué valores y qué valores, ¿sí? Entonces, él nos propone hacer relaciones entre localizaciones de atributos en una distribución dada. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué pasa con la población aglomerada entre la zona de confluencia y la zona de cordillera? ¿Sí? Tengo diferentes localizaciones y pienso qué pasa con la distribución de ese dato, cómo cambia el valor de ese dato a lo largo de estas diferentes localizaciones. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Qué es el más o menos? Es ¿Se lo vas a complicado. explicar? Por favor, lo último. Se empieza a complicar. Bueno, el tema es, acá nosotros decimos, siempre relacionamos localizaciones y atributos, ¿sí? Mi atributo, que es la población, está acá, varía. Esta variación estadísticamente se llama distribución de los datos, ¿sí? Entonces, mi atributo, la población aglomerada, varía entre, no se alcanza a ver muy bien la referencia ahí, pero entre, no sé, 100.000 habitantes y 50.000, supongamos, ¿sí? Para la década del 70. ¿Qué pasa con esos datos, con los valores estos que yo tengo ahí en mi mapa, cuando yo cambio mi localización? Si yo estoy acá en la confluencia, ¿en qué valores estoy del dato? En altos. En altos, en los mayores, ¿sí? Si yo voy hacia la cordillera sobre este eje, ¿qué encuentro? Va en decadencia. Tengo valores menores, ¿sí? Pero tampoco son los más bajos. Y en cambio, si yo voy hacia esta zona, No hay nada. ahí van bajando hasta ser poblaciones cada vez más chicas a medida que yo me alejo del conglomerado acá de Neuquén, Lotier y Centenario, ¿sí? Entonces yo puedo ir haciendo esas relaciones. Cambio de localización, me voy de Neuquén, paso a Piedra del Águila, paso a, ¿sí?
y qué va pasando cuando yo cambio de ubicación, cuando cambio mi localización con el valor del atributo. Cómo se distribuye la población en distintas ubicaciones sería, ¿sí? Son otro tipo de relaciones que yo puedo hacer en los datos entre el dato temático en sí, que sería la cantidad de población, cómo varía este dato, y qué pasa cuando yo mido ese dato en distintas localizaciones o en distintas ubicaciones. Todo esto me permite a mí ir obteniendo nueva información a partir de los datos. El cuarto tipo de relaciones que dice Robinson que podemos hacer es entre localizaciones de atributos derivados o combinados en distribuciones dadas. Esto que suena todavía un poco más difícil, ¿sí? Más complicado, no es tanto. Los atributos derivados o los atributos combinados sería una situación parecida a las relaciones que vimos anteriormente, pero con otro tipo de atributos temáticos. Aquellos atributos temáticos, no tenemos ejemplo en este mapa, pero que surgen de la combinación de dos datos o de dos atributos, ¿sí? Por ejemplo, sería la densidad de población, es un dato nuevo que surge de combinar dos datos. ¿Cuáles datos? ¿Cómo obtengo la densidad de población? La cantidad de población en un área determinada. Dividida un área determinada. Bien, o sea, es un dato que surge de la combinación de otros dos, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, la variación intercensal, ¿sí? Yo necesito el dato de un censo, el dato de otro censo, para calcular cómo varió de un periodo a otro la población. Son atributos combinados que surgen de otros datos, pero que yo los puedo leer de la misma forma, ¿sí? Viendo qué pasa cuando modifico las localizaciones, qué pasa con el valor de ese atributo. ¿Mm? Entonces, lo que les tiene que quedar claro acá es que ustedes de un mapa pueden sacar información y establecer relaciones de diferentes formas, ¿sí? Obteniendo información que tiene que ver solo con lo espacial, que sería cuando yo comparo, relaciono simplemente las ubicaciones del lugar, ¿sí? Entonces, a partir de eso voy a obtener, como ustedes decían, distancias, superficies, forma, distribución, si la población, como en este caso, la vemos distribuida de manera puntual, o hay una distribución homogénea a lo largo de todo el territorio, ¿sí? Cómo se extiende un bosque, por ejemplo, o algunas otras relaciones que yo puedo establecer vinculando las localizaciones con lo que hay en ese lugar, o cómo es lo que hay en ese lugar, ¿sí? Porque yo acá digo, bueno, en Neuquén, en Utralcó, en Zapala, estoy hablando en los tres casos de población aglomerada, ¿sí? Sería el mismo dato el que yo estoy tomando, pero ¿qué pasa? Ese dato no es igual, no adquiere el mismo valor, no adquiere la misma modalidad si yo estoy en Neuquén, si estoy en Cutralcó, o si estoy en Zapala, ¿sí? O si estoy en Piedra del Águila, o en este caso, esto sería en la década del 70 el Chocón. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Ya igual vamos a volver con esto después a lo largo del cuatrimestre un montón de veces, porque ustedes van a tener que construir mapas y van a tener que interpretar mapas y van a tener que usar estas relaciones, ¿sí? Entonces, bueno, pero de la forma que lo expresa y que está expresado conceptualmente en el texto, por ahí queda un poquito muy abstracto, era como para verlo sobre una cuestión
un poco más aplicada y que les resultara más sencillo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien. Ustedes en el práctico 1 analizaron, a ver, y voy a volver un poquito para atrás, analizaron una serie de definiciones de cartografía. ¿Se acuerdan? Sí. Porque el otro día trabajamos en clase del concepto del mapa, pero no trabajamos el concepto de cartografía. ¿Qué es la cartografía? ¿Qué hace la cartografía? Y básicamente, a través de procesos, la construcción de mapas, que también lleva muchas cosas anteriormente. O sea, es la ciencia que se ocupa de producir mapas, ¿sí? Bien. Yo quería, a ver si puedo volver. Un poquito hacia atrás. Ustedes tenían, vieron bien analizado y bien detallado el concepto por ahí de Joly, y también tenían una fichita donde había un montón de conceptos de cartografía, de distintas fechas, y de científicos de distintas profesiones también. Tenían definiciones de geógrafos, definiciones de cartógrafos, ¿sí? Hasta llegar a alguna de las más modernas, como la de Jorge Fallas, que dice que la cartografía se ocupa de métodos e instrumentos utilizados para exponer y expresar ideas, formas y relaciones en un espacio bi o tridimensional, que ya charlamos el otro día, que hoy la tecnología permite también representaciones de tipo tridimensional, y considera que los seres vivos, los fenómenos físicos y sus interrelaciones ocurren en un contexto temporal y espacial. Y lo veo más acá. Y que es posible mapear, ¿sí?, todos estos fenómenos en este contexto temporal y espacial. Pero no todas las definiciones apuntan a lo mismo. ¿Las analizaron ustedes? ¿Las definiciones? No, yo solamente me quedé con la de Joly, por ejemplo. Con la de Joly. Bueno, si ustedes las revisan, ¿sí?, nosotros vimos esa recién. Por ejemplo, en la definición de Robinson es como que hace hincapié en el grafismo, ¿puede ser? A ver, por acá creo que tenía una de Robinson, no sé si es la que vos decís. La que aparece en el apunte de naturaleza de la cartografía. Sí, ¿qué dice Robinson? Dice que la cartografía es una rama importante del grafismo, ya que es una forma extremadamente eficaz de manipular, analizar y exponer, y de este modo expresar ideas, formas y relaciones que tienen lugar en un espacio bi o tridimensional. Bien. Esta definición de fallas está tomado, ¿sí?, de Robinson, una parte que habla de este espacio bio-tridimensional, y sí, y habla de expresar ideas, ¿sí? Hay otras definiciones, por ejemplo esta de Saliachev, que también define de la década del 79, de la década del 70, que dice que la cartografía es la ciencia de representar el estudio de la distribución espacial de fenómenos naturales y sociales, sus relaciones y sus transformaciones a lo largo del tiempo, o sea que el tiempo también está presente acá, ¿sí?, por medio de representaciones que reproducen aspectos de la realidad de forma gráfica y generalizada. O sea, tratan de mostrar exactamente, cuando uno dice
reproducir, estoy tratando de mostrar lo más fielmente posible lo que aparece en la realidad. Sin embargo, en la otra definición nosotros veíamos que hablaba de expresar ideas, ¿sí? Formas y relaciones, que el otro día algo charlamos de esto nosotros, que en los mapas no siempre nos vamos a encontrar o son un reflejo objetivo de lo que está pasando en la realidad, ¿sí? Sino que reflejan ideas, reflejan un mensaje. Y entonces, si ustedes vuelven a releer ahora las fichas, van a ver que hay definiciones que hacen hincapié en, sobre todo, las definiciones más antiguas, ¿sí? Nosotros ya vimos también la clase anterior que la función de la cartografía fue cambiando y va a seguir cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, las más antiguas por ahí hacen referencia a qué se representa, ¿sí?, en un mapa, qué tipo de fenómenos u objetos o relaciones es posible representar en un mapa. Hay otras definiciones que van a hacer mucho hincapié en los métodos, los instrumentos de elaboración de esos mapas, ¿sí? Hay otras que van a hacer hincapié en la tecnología, depende del momento y el contexto en el que se producen estas definiciones y en el desarrollo de la ciencia en que estemos. Hay otros que van a hacer hincapié en las formas de reproducción, hay otros que van a hacer hincapié en que la cartografía es una forma de expresión y comunicación de ideas y mensajes. Vamos a encontrar, si ustedes las miran, muchas definiciones que ponen el acento en distintos aspectos, ¿sí?, de los que puede cubrir la cartografía. Y esto está vinculado a, lo charlamos un poquito el otro día también, en relación a las funciones que han cumplido y que cumplen los mapas, está relacionado al contexto histórico en el que se producen esas definiciones, en la etapa del desarrollo científico, y esto vinculado al tipo de métodos que podemos implementar y al tipo de tecnología que tenemos disponible, ¿sí? En las primeras definiciones no vamos a encontrar la posibilidad de representar un espacio tridimensional, por ejemplo, ¿sí? Va a estar vinculado también a la necesidad de la ciencia, a la necesidad de la sociedad y a esta disponibilidad de tecnología. Entonces, a partir de esto, nosotros tenemos que pensar en el proceso cartográfico, ¿sí? Y acá vamos a terminar de ver algunas cuestiones de la unidad 3. ¿Qué es este proceso cartográfico y cómo entendemos el proceso cartográfico? El proceso cartográfico es el proceso que me lleva finalmente a la elaboración de un mapa, ¿sí? Es todo el proceso, como decía recién, no sé quién ahí, alguien ahí, que empieza mucho antes de la confección del mapa, ¿sí? Y que implica elaborar y hacer una serie de transformaciones, de procedimientos y aplicación de metodologías y técnicas que me llevan a convertir los datos en un mapa, ¿sí? Los datos estadísticos en información espacial, que está disponible. Entonces, en todo este proceso de confección de los mapas, entran en juego una serie de cuestiones. Aspectos conceptuales que tienen que ver con el objetivo del mapa y con ese dato que yo voy a representar, ¿sí? Si yo voy a trabajar la pobreza, la voy a hacer desde un determinado enfoque o desde una determinada concepción de lo que es la pobreza, por un lado. Y por otro lado, desde una determinada concepción de lo que yo pretendo de ese mapa, o sea, una concepción desde donde yo voy a ver la función que va a cumplir ese mapa, ¿sí? Lo voy a entender solamente como un repositorio de datos y que va a servir solo como inventario, o voy a entender ese mapa como una forma de comunicación y una forma de expresión y una forma de transmitir esto que yo estoy pensando sobre este problema o sobre este aspecto o sobre estos procesos de la realidad que yo quiero representar, ¿sí?
También entran en juego cuestiones metodológicas. Esto está referido a cómo yo voy a elaborar el mapa, cómo yo voy a recoger los datos que voy a utilizar en la representación del mapa, cómo yo voy a procesar esos datos, ¿sí?, para representarlos en el mapa. Como decíamos el otro día, ¿qué voy a elegir para representar en ese mapa? ¿Mm? Y esto también tiene que ver con mi representación conceptual de ese tema. Y también va a entrar en juego una serie de aspectos técnicos que tienen que ver con la representación en sí, con el diseño del mapa, con el tipo de símbolo que yo voy a usar para representar esto que quiero representar. ¿Mm? Entonces, todo este tipo de operaciones, todo este proceso que empieza cuando yo empiezo a pensar en qué mapa voy a hacer y qué tipo de mapa y con qué objetivo voy a hacer este mapa, se llama proceso cartográfico. Y termina en la confección de un mapa. Y depende de qué enfoque nosotros le demos o desde donde nosotros entendamos este proceso de elaboración del mapa, va a culminar en el mapa o va a culminar en el momento en que alguien interpreta el mapa. ¿Sí? Entonces, en Robinson ustedes van a encontrar que hay 5 enfoques o 5 formas de pensar este proceso de elaboración de los mapas. ¿Sí? Y por ahí, si ustedes cuando lean este capítulo vuelvan a releer las definiciones de cartografía y las van a poder ubicar según cómo describen a la cartografía, bajo qué enfoque está hecha esta definición, ¿sí? ¿Dónde se está poniendo el centro de interés? ¿Qué es lo que parece más importante del proceso de elaboración de un mapa? ¿Sí? Y a lo que se le va a prestar más atención. Robinson habla de 5 enfoques. ¿Alguien intentó hacer el cuestionario 2? Estaba vinculado a este... Uy, otra vez me dice, no sé por qué, hoy me dice a cada rato que se va a cortar la reunión. Va a terminar en 10 minutos. ¿Alguien leyó? No, el de Robinson yo hoy justamente pude conseguir tinta, así que bueno, para fotocopiar, porque no me gusta leer tanto en computadora. Bueno. Le Tienen quería hacer, el cuestionario 2 está hecho sobre Robinson, ¿sí? Sobre este capítulo. Sí. bien. Le quería hacer una consulta, profe. Estamos viendo, hasta ahora, estamos viendo unidad 1 y unidad 3 nada más, ¿no? Unidad 1 y unidad 3. Sí. La unidad 2. Empezamos a ver cuestiones y si podemos vamos a empezar hoy con la unidad 2. Empezamos a ver cuestiones más teóricas, Bueno. esperando un poquito a ver qué pasaba, si podíamos volver al aula antes de empezar con los otros temas que tienen más parte práctica, pero bueno, parece que no. Así que vamos a seguir adelante de alguna forma. ¿Sí? Bien. Buenísimo, buenísimo. No había entendido bien eso. Bien. Sí, eso lo charlamos en la clase anterior, que bueno, van a ver ustedes que hay por ahí un cambio en el orden de los temas, pero tiene que ver con esto, ¿sí? Bueno, queda poquito tiempo, así que en cualquier momento se vuelve a cortar. Estos 5 enfoques que dice Robinson tienen que ver con dónde ponen el centro de interés en el proceso, ¿sí? El proceso de elaboración de un mapa tiene una serie de etapas, ¿sí? Que van desde el mundo real, la obtención de los datos, ¿sí? La transformación de esos datos en información, la construcción del mapa en sí y la lectura, ¿sí?, del mapa, depende de qué enfoque nosotros nos ubiquemos, ¿sí?
El enfoque geométrico es un enfoque que pone el centro de interés en la elaboración del mapa en lograr mapas de gran precisión que permitan medir con gran exactitud y con mucha precisión, ¿sí? Ubicar con precisión los elementos que están sobre el mapa, medir con precisión, más allá del mensaje que se quiera dar, ¿sí? Lo que se busca bajo este enfoque es lograr la mayor precisión en la ubicación y en la representación de los elementos que van a aparecer en el mapa. Una carta topográfica, por ejemplo, ¿sí? Que es cartografía general, no es cartografía temática, sino que es una cartografía general, está hecha bajo un enfoque geométrico. Son la cartografía que sirve como base de cartografía oficial de los distintos países también, entonces se persigue una gran precisión, una gran exactitud. La cartografía que se hace bajo un enfoque tecnológico pone el acento en las innovaciones técnicas, ¿sí? Y lo que se persigue o se busca es hacer hincapié en los métodos y en la innovación técnica y en la gran rapidez en la producción y reproducción de mapas y obtener mapas buenos, obviamente precisos, pero en forma muy rápida. Sin pensar mucho en lo que es el diseño, sin detenerse mucho en el diseño, ni tampoco en pensar mucho en el mensaje. Es por ahí el enfoque bajo el que se hace la cartografía de los mapas ruteros o de mapas que son así, que se pretende una difusión y obtener gran volúmenes de mapas para distribución y para venta, ¿sí? Este tipo de cartografía sería la que se hace bajo este enfoque tecnológico. La cartografía hecha bajo el enfoque de la presentación, lo que pone el acento es en el diseño del mapa. En todas las reglas que nosotros vamos a ver, que tienen que ver con el uso del lenguaje cartográfico, y que llevan a que este diseño haga que el mapa sea fácilmente legible, y fácil, con una interpretación muy rápida del contenido del mapa. Que no sean esos mapas llenos de símbolos y que sea muy difícil de leer, que uno tenga que estar permanentemente recurriendo a la simbología y a la referencia para poder entender qué es lo que dice el mapa. Es un enfoque que presta especial atención al diseño. El enfoque artístico es un enfoque que pone más el acento en las cualidades visuales. O sea, que el mapa sea atractivo, que el mapa sea vistoso, que tenga colores, que atraiga la atención, más allá de que el diseño sea adecuado o que se esté respetando fielmente el contenido de lo que se quiere transmitir con ese mapa. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los mapas? Ya habrán leído Joly, así que se acuerdan de los mapas de la época medieval. Esos mapas llenos con la tierra plana y llenos de serpientes, o los mapas de la época de cuando el cristianismo dominaba la ciencia, y entonces eran mapas llenos de angelitos y de cuestiones religiosas. Esos no son mapas que tengan una finalidad de expresar el contenido, sino sí una idea, ¿sí? Una idea religiosa, pero estaban hechos con un fin más artístico que expresando el contenido del mapa. Y yo cortaría un poquito acá antes de empezar con el enfoque de la comunicación, porque ya se nos corta la sesión, no sé por qué hoy se corta tanto. Me parece que voy a volver al viejo método de mandarles para cada sesión un link diferente. Profe, ¿las clases de consulta cuándo van a ser? Las clases de consulta son en la hora que estaban previstas, los jueves a las 10:30. Ah, buenísimo. Sí, porque tenía un par de consultas con respecto al texto de Joly. Bueno, el jueves a las 10:30 lo vemos.
¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, te había cortado. Sí, tenía el micrófono apagado. Bueno, se reinició más rápido ahora, por suerte. Bien, el enfoque de la comunicación es el enfoque que nosotros adoptamos para trabajar la materia, ¿sí? Un poco ya trabajamos algunas cuestiones la clase pasada, que es un enfoque que pone acento en la eficacia, en la capacidad de comunicar información del mapa, ¿sí? En esto que nosotros decíamos que el mapa tiene que ser como un texto, que está transmitiendo una idea y en el que nosotros podemos leer ese mensaje. Enfoque, el proceso de producción del mapa termina con la lectura del mapa, ¿sí? Es un enfoque donde cuando uno comienza el proceso de elaboración de un mapa, las primeras cosas que uno piensa es ¿para quién va dirigido el mapa? ¿A quién va este mensaje? ¿Sí? Charlamos en la otra clase también un poquito de esto. Entonces, ahí pensamos en qué tipo de mapa voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué forma de simbolismo voy a usar, ¿sí? Que ya vamos a ver esto cuando nosotros veamos